por favor. Ok, estamos listos. Ok, ya va, un momentico, chicos. Un momentico. Ok. Ok, listo. Ok, aquí tenemos el tema de hoy. Para este tema del 20%, no sé si se enfoca bien, ahí está, derivadas parciales. Este tema de derivadas parciales tiene 4 partes. 3 partes de demostraciones y la cuarta parte, que es la más larga, la más importante, la más pesada en nota, lo que más vale en el examen, que son las derivadas parciales en cadena. Ok, entonces van a ser 3 tipos de demostraciones más la derivada parciales en cadena, es decir, 4 partes. La primera parte la vamos a ver hoy, la primera demostración. La segunda demostración la voy a dar en la clase grabada que voy a hacer este fin de semana. La tercera parte la voy a dar la semana pasada, que quiero ver si la tercera parte le doy la regla de cadena, porque prefiero que ustedes vean la regla de cadena en vivo que grabada. Y la cuarta clase, que es grabada, dar la tercera demostración, o sea, cambiar el orden. Sí, en teoría, Francisco, esos son los tiempos que se manejan. Esos son los tiempos. Todavía faltan esta semana, que está terminando la otra semana, y la siguiente arriba es que deberíamos estar haciendo la evaluación a finales de la sexta semana. Disculpen que ando con un poquito de gripe. Otra de las razones también, ayer andaba con un poquito de fiebre, por la que en verdad que no me daba el cuerpo ayer para dar la clase. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a dar hoy derivadas parciales, vamos a hacer una demostración, la siguiente clase que voy a grabar, segunda demostración, la tercera clase, que es la semana que viene en vivo, vamos a hacer cadena para que la puedan ver en vivo, y la cuarta clase, que es también grabada, la vamos a hacer la otra demostración, que es una demostración sencilla, entonces la pueden ver grabada y no va a haber problema. Y si falta algo de cadena, lo damos en esa clase grabada también, pero damos el grosso en la clase que sea en vivo para que ustedes puedan preguntar cualquier duda o consultar cualquier cosa que no entiendan de la metodología, ¿ok? Vamos a comenzar, pues. Tenemos pautado para hoy 3 ejercicios. Por lo menos hacemos 2 y adelantamos el tercero. Cualquier cosa ustedes lo terminan e igual yo les mandaré la foto, si no nos alcanza el tiempo. Comenzamos. Derivadas parciales. Este sí, por lo que está aquí, que no sé si se ve, que es como una D en el alfabeto griego, ¿verdad? Delta, significa parcial. Entonces, esto se llama derivada parcial de f con respecto a la variable x. Aquí se los puse, derivada parcial de f con respecto, ya va, el que está, con respecto a x. Bendito Cristo, no sé qué pasa que se me abre la pantalla del WhatsApp, ahí está. Y la segunda es derivada parcial de f por segunda vez con respecto a x por segunda vez. Es decir, voy a derivar 2 veces la función f con respecto a x. Eso puede ser un tipo de demostración. Ustedes van a derivar tantas veces como les pida la función aquí arriba y lo van a derivar en función del orden que se les está pidiendo. ¿Ok? O sea, si es primero x Profesora, o después y. Dígame. una pregunta, ¿eso es una letra griega o es una D? Del abecedario No, es normal. la D griega. Es la D griega. Ok. Ok, es la D griega. Ya va. Ok, seguimos. Ok, seguimos aquí. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Vamos a demostrar esta igualdad. Esta es la demostración que vamos a comenzar hoy, que vamos a hacer 3 ejercicios con esta demostración. Demostrar que se cumple esta igualdad. Esta es la igualdad que vamos a demostrar. Esta igualdad se debe cumplir siempre. Siempre, siempre. No es que a veces hay unos que sí, otros que no, no, no. Esta igualdad, si la aplican bien y de manera adecuada, derivan correctamente, se debe cumplir siempre esta derivada parcial, que es
la segunda derivada con respecto a f, primero derivando en función de x y después derivando en función de y. La voy a igualar con la segunda derivada, pero esta vez en vez de empezar con x y después con y, vamos a comenzar al contrario. Vamos a comenzar con y después con x. Las dos derivadas al final, después que la acomoden, les debe dar exactamente iguales. Si eso no se da, no necesita que le ponga la nota, ya usted sabe que está mal. ¿Ok? Repito. De f, primero con respecto a y, en esta forma, o se puede escribir en esta forma. Es decir, f, primero x y después y f, primero y y después x. Estas son las dos maneras en que yo puedo escribir las derivadas parciales. ¿Ok? Vamos a comenzar. Un ejercicio. Una función f cualquiera tiene las variables. Aquí está el ejercicio, no sé si se ve. X cubo por y cuadrado más 1. ¿Lo vemos? Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la primera derivada respecto a la variable x. Después que derive con respecto a derivar por segunda vez, pero con respecto a la variable y. Y me va a dar un resultado, ¿ok? Vamos a comenzar. Primera derivada con respecto a la variable x va a ser igual delta, que es el símbolo este que está aquí, y la f, van a colocar un paréntesis y van a colocar la función que se les dé tal cual como se les da. X cubo y cuadrado más 1. Y abajo van a poner la variable según la que van a derivar. En este caso, como les dije, estamos comenzando con la variable x. ¿Ok? Lo pongo aquí para no olvidarme en función de quién estoy derivando. Entonces, me doy cuenta primero de que tengo dos términos. ¿Qué son términos, chicos? Recuerden que los términos son elementos separados por signos. Este primer término más este segundo término. Cuando voy a derivar el primer término, como tengo una multiplicación, yo debería aplicar la regla de la multiplicación. ¿Nos acordamos de la regla de la multiplicación? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la regla de la multiplicación? De la derivada de una multiplicación. ¿Nadie por ahí lo tiene a mano? Ok, se las digo yo. La regla de la multiplicación dice, aquí se las puse, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Ok? Aquí lo puse. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Como estoy derivando en función de la variable x, entonces derivo esta. La derivada de x cubo es bajo la potencia y le resto 1. Me queda 3x2. Y y cuadrado queda igual porque ese es sin derivar. No la toco. Más. Voy a derivar esto porque así me lo dice la regla de la multiplicación, que derive el segundo, que es y. Pero como estoy derivando en función a la variable x, la derivada de y va a ser ¿qué? Va a ser 0. Y eso va a multiplicar al x cubo sin derivar. Cuando yo multiplico 0 por x cubo, todo esto se hace 0 y solamente me queda 3x cuadrado y cuadrado. Esta es la respuesta. Esa es la forma de hacerlo si usted va a aplicar la regla de la multiplicación, ¿ok? Hay una técnica o un método que es más sencillo que yo les voy a enseñar y tiene que dar el mismo resultado. Aquí está. Y cuadrado por 3x cuadrado. Aquí está, perdón. Estamos aquí con la función original. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando yo tengo una multiplicación y ese elemento, ese término que yo voy a derivar contiene x,
Es decir, este elemento que está aquí separado por esta suma contiene X, lo que no sea X de ese elemento permanece igual. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto que está aquí, lo que no es X es Y cuadrado. Eso va a permanecer igual. Y va a derivar a quién? A la X cubo. Y su derivada es 3X cuadrado. Aquí está. 3X cuadrado. Más la derivada trabaja como una constante y su derivada es 0. ¿Qué me va a quedar? Este 3 lo multiplico por el 1 que está aquí, que no veo. Me queda 3 por 1, 3, y cuadrado, x cuadrado. Me da el mismo resultado que aquí, el mismo resultado, pero ahorrándome unos cuantos pasos, ¿ves? Más directo. ¿Lo vemos? ¿Todo bien? Sí. Ok. Después que tienen ese resultado, lo van a volver a poner aquí, van a poner ahora, voy a derivar por segunda vez, ya derivé con respecto a X, ahora voy a derivar con respecto a Y. Es igual a la derivada de ¿qué función? ¿Qué función voy a colocar aquí? No voy a colocar la original, voy a colocar el resultado que me dio la anterior. 3y cuadrado, x cuadrado. Esa es la que va aquí. Pero ahora, ese resultado lo voy a derivar en función a y, porque ya hice en función a x en la anterior. Y ahora viene en función a y. Entonces, ¿qué hago? Reviso cuántos términos tengo. Tengo un solo término porque no hay ni sumas ni restas. Y derivo, o mejor dicho, reviso si ese término tiene la variable y si la tiene, lo que no sea y permanece igual. Es decir, el 3, el x cuadrado que no es y, permanecen igual. Y solamente derivo la y cuadrada, que es la que voy a derivar porque estoy derivando en función a y. Entonces, ¿cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. Y después lo que me queda es acomodar. Este 2 multiplica el 3, se convierte en 6, x cuadrado y. ¿Lo vemos? ¿Está allí bien? Seguimos. Vamos ahora. Ya hicimos la segunda derivada de x con respecto a y. Es decir, hicimos esta primera parte de la demostración. Ahora, para verificar si se cumple, tenemos que hacer esta segunda parte. Esta segunda parte de la demostración, vamos a derivar 2 veces otra vez. Ahora empezamos derivando y la respuesta derivándola en función a x, es decir, a la inversa. Entonces, coloco la función f con respecto a y, comienzo otra vez, coloco mi f original porque estoy volviendo a derivar por primera vez, x cubo y cuadrado más 1, pero en vez de empezar con respecto a x, comienzo con respecto a y. Entonces, me doy cuenta que tengo dos términos. Este es el primer término, este es el segundo. El primer término contiene y, si su respuesta es correcta, es decir, si su respuesta es sí, usted de ese término ve cuál es la constante. Usted dice que la constante es x cubo, ella va a permanecer igual. Y solamente va a derivar y cuadrado. Y la derivada de y cuadrado es 2y. Más. Se va al segundo término y verifica si el segundo término tiene y. Si el segundo término no tiene y, que en este caso es un 1, su derivada, su terminología es que es una constante y su derivada es 0. Y después acomodo y digo 2 por 1, 2, x cubo, y. Esa respuesta que me dio la primera derivada, la voy a colocar aquí y la voy a derivar por segunda vez. Por segunda vez, pero con respecto a quién? Con respecto a X. ¿Ok? Entonces, ¿quién no es en este término? ¿Quién no es X? Quien no es X es 2 y Y.
y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Después acomodo y su derivada y su término es 3 por 2, 6y x cuadrado. Después me doy cuenta que aquí me da 6x cuadrado y aquí me da 6y cuadrado, es decir, me dan lo mismo. ¿Por qué me dan lo mismo? Porque acuérdense que orden de factores no altera producto. Y pongo mi comprobación. La segunda derivada de x con respecto a y debe ser igual a la segunda derivada de f de y con respecto a x. Y aquí me dieron iguales. Y logro verificar la demostración. ¿Quedó claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Cuál parte, Francisco? La primera, esta va a derivar esto con respecto a y. Si el primer término tiene y, lo que no sea y permanece igual, x cubo. Deriva solamente y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. Más la derivada de una constante, porque no tiene y, es 0. Después de eso, acomoda y dice 2 por el 1 de aquí es 2. X cubo y. Acomodo un poquito, pongo el coeficiente adelante. Después esa respuesta la voy a volver a derivar por segunda vez, pero ya no en función de y porque ya lo hice. Ahora va en función a x, que es la que coloco aquí abajo. Entonces me doy cuenta que tengo un solo término que contiene x y que todo lo que no sea x en este solo término permanece igual, es decir, la 2, el 2 y la y. Y solamente derivo, lo multiplico por la derivada de la x cubo, que es 3x cuadrado. Y después lo que me queda es acomodar. 3 por 2, 6, y x cuadrado. ¿Ok? Y logro la demostración. ¿Ok? Vamos con el segundo ejercicio. Vemos la función x, perdón, la función fxy. ¿Cuántos términos tiene? A ver, díganme, ¿cuántos términos tiene esa función? A ver, ¿me escuchan? Me respondieron por aquí. 3 me dice Robert Mendoza, 3 me dice Jesús. Es correcto. Es correcto. Entonces, vamos a realizarlo. Vamos a derivar esto y vamos a comenzar con la misma demostración. ¿Cuál es la demostración que yo quiero? Que la segunda derivada debe decir lo anterior. Vamos a comenzar con la derivada de hierro entre la letra o variable sobre la cual voy a derivar. ¿Ve? Esta es la demostración que yo quiero hacer. Vamos a comenzar derivando con respecto a x. Entonces, ustedes tienen que ver tres términos. El primer término tiene la variable que quiero derivar, sí.
Ajá, chicos, aquí estamos. Vamos a derivar la función con respecto a las tres variables. Con respecto a la X, las tres variables. Entonces, la regla de la exponencial, no sé si se la saben, pero la regla de la exponencial dice, si usted la tiene que tener en su tabla de derivadas. Chicos, ok, chicos, se me está saliendo la clase a cada ratico. Ok. Aquí tengo. Vamos a derivar. La regla de la exponencial dice, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por el argumento, es decir, por la potencia de la exponencial derivado. Entonces, si voy a derivar este primer término, es la misma exponencial con su argumento por el argumento derivado. Más, voy a derivar el segundo término, derivar el tercer término, con su comilla. Vengo para acá abajo, esta permanece igual, voy a derivar XY, como es una multiplicación y tiene la variable X, lo que no sea X permanece igual, es decir, la Y por, y derivo la X solamente, y la derivada de X es 1, y lo coloco. Más, voy a derivar con respecto a X, que es la primera, derivo esta, 2 por 6, 12X, menos, voy a derivar el tercer término, pero el tercer término no tiene X. Como no tiene X, se considera una constante y su derivada es 0. Por último, solamente me queda multiplicar Y por una Y y colocar ese polinomio delante de la E, después la exponencial con su argumento, más lo que me dio 12 por X, que es 12X. Hasta allí, ¿todo bien? Ok, seguimos. Vamos ahora a derivar por segunda vez, pero ahora con respecto a quién. Ahora con respecto a Y. Entonces agarro lo que me dio a la XY más 12X. Aquí está. Y lo voy a derivar en función de Y. ¿Qué pasa? Que en este caso la multiplicación no la puedo hacer como antes, que yo cuando había multiplicación dejo la constante igual y derivo solamente lo que tiene Y. ¿Por qué? Porque aquí en esta multiplicación ambas partes de ese término contienen la variable que quiero derivar. Es decir, este término, esta parte contiene Y esta parte contiene Y, porque estoy derivando en función de Y. Cuando eso ocurra, que las dos partes de la multiplicación contienen la variable que quiero derivar, debo aplicar sí, porque sí, la regla de la multiplicación. A juro. En el caso anterior, aquí, que hicimos ahorita, hacíamos eso porque un pedazo contenía la letra que quería derivar y el otro no, y lo dejaba igual. Y ahí no había problema. Pero en este caso, las dos partes de la multiplicación tienen la variable que quiero, que es Y, tanto esta como la exponencial. Entonces me toca aplicar a juro la regla de la multiplicación. ¿Cómo dice la regla de la multiplicación? El primer término, dos términos, sin derivar. Más la segunda parte, derivada. Ok. Ok.
la segunda derivada por la primera sin derivar más este término derivado. Voy a derivar la y, como estoy dando en función de y, la derivada de y es 1. Este no se deriva según la regla, queda igual. Más voy a derivar la exponencial. La regla de la exponencial dice exponencial por el argumento derivado por y sin derivar, porque aquí dice que no lleva comilla. Más voy a derivar 12x, como estoy derivando en función de y, esto es una constante y su derivada es 0. Por último, me queda 1 por e a la xy, es igual, queda lo mismo, más e a la xy. Cuando voy a aplicar esta multiplicación, porque aquí es una derivada de esta multiplicación, estoy derivando en función a y, entonces la x permanece igual, ¿ok? La x permanece igual y derivo a quién? Derivan a la y. ¿Y la derivada de y cuánto es? La derivada de y es 1. Entonces, me va a quedar x por 1 y me va a quedar x por la y sin tocarla. Voy otra vez, voy a derivar xy. Permanece la x igual, derivo la y, su derivada es 1. 1 por x, x. Y esta y es esta que está aquí. Y después me doy cuenta que estos dos términos, que están separados por esta suma, tienen en común el xy. Y lo saco como factor común. Al sacar el factor común aquí de xy, me queda un 1 que no veo. Y al sacar el factor común de xy aquí afuera, me queda esta x por y multiplicando. Aquí está. Y esa es la respuesta de mi primera demostración. Voy a hacer la segunda, ¿ok? Que nos quedan 10 minutos. Va a faltar un ejercicio, chicos. Yo se los voy a mandar en foto. Y la clase que grabe, voy a grabar primero los otros ejercicios pautados. Y si me alcanza el tiempo, explico este, aunque sea por encimita, para que ustedes lo tengan para practicar. ¿Ok? Pero nos va a alcanzar ahorita para terminar este y ya. El tercer ejercicio lo explico en la clase grabada si me da tiempo de lo que voy a explicar en esa clase. Si me sobran que sea 5 o 7 minuticos, grabo, explico que sea la primera parte y ustedes después hacen las demás guiándose por la primera, porque se parece mucho. Cuando tú haces la primera parte, la segunda se parece mucho, ya lo van a ver. Para que puedan ver los 3 ejercicios de este tema. Entonces tenemos Sí, yo lo mando en foto ahorita, en lo que termine la clase le tomo foto de los 3, pero ese no va a estar en el video, este video. De repente va a estar en el video grabado un pedacito al final de ese video, si me alcanza el tiempo, ¿ok? Entonces me queda e a la xy, voy a volver a comenzar, voy a volver a derivar en función a y, ahora había empezado con x, ahora voy con y. Mis 3 términos, comienzo el primer término que tiene y, lo derivo con la regla de la exponencial, que es la misma exponencial con su misma u por la parte de arriba derivada. Más, derivo el segundo término, menos, derivo el tercer término. Aquí está. Después me queda, ahí está. Después me queda el e a la xy igual, derivo xy. Como estoy dando en función a y, la x, que es la constante que acompaña a la y, permanece igual y la derivada de y es 1. ¿Ok? Me queda x por 1. Más la derivada de x es 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando en función a y, ella es 0. Menos 7, queda igual, y la derivada de y es 1. Me va a quedar menos 7 por 1, menos 7. Y aquí me va a dar x por 1x, y este término pasa adelante del exponencial. Esta parte del polinomio, x por 1x, pasa adelante del exponencial y me queda así la primera derivada. Voy a hacer la segunda, nada más que ahora va a ser en función a x. ¿A quién voy a derivar por segunda vez? Al resultado anterior. Como voy a hacer una multiplicación y los dos términos que tienen la multiplicación contienen la variable x, es decir, la exponencial y este polinomio, los dos contienen la variable x, me va a tocar aplicar otra vez, igual que en la parte anterior,
multiplicación, derivadas por multiplicación. Y comienzo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es la exponencial, por el primero sin derivar, menos la derivada de 7. ¿Ok? Voy a derivar la x, como estoy derivando en función a x, la derivada de x es 1, esta que no tiene derivada permanece igual, más voy a derivar esto, la regla de la exponencial dice la misma exponencial idéntica por la parte de arriba derivada, por x sin derivar. ¿Ok? Repito, la regla de la exponencial dice la misma exponencial por su argumento derivado por este término sin derivar, menos la derivada de una constante que no tiene x, que es 0. Aquí me va a quedar 1 por e más e a la xy, y aquí me va a quedar lo mismo. Estoy derivando aquí a quién, a x. ¿Quién permanece igual? Permanece igual y. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. 1 por y, me queda y, por la x sin derivar. Y después me doy cuenta que estos dos términos, perdón, aquí no es más, aquí es por. Y después me doy cuenta que estos dos términos, este y todo este término, tienen en común el e. Lo saco afuera. Si saco este fuera, este factor como común, me queda un 1 que no veo. Más, si saco este afuera como común, me queda el yx. Y al final me doy cuenta que me queda lo mismo. exy, 1 más xy, exy, 1 más yx. Orden de factores, no altera producto. Me queda exactamente la misma respuesta, lo que significa que logro mi demostración. ¿Ok? Estamos listos, chicos. Este es el tercer ejercicio, un paneo general. Este es el tercer ejercicio con la regla del seno. Voy a derivar por primera vez la x. Voy a hacerlo rápidamente para que más o menos vean. Aplico la regla del seno. Estoy derivando con respecto a x. La regla del seno dice coseno del argumento por el argumento derivado. Es decir, la regla del seno dice coseno del todo el argumento que está en paréntesis por todo el argumento derivado. Este coseno permanece igual con su argumento y cuando voy a derivar aquí me doy cuenta que es una suma. Derivo esta en función a x, me va a quedar el 3 igual y la derivada de x es 1. Y derivo 4y, que como no tiene x, su derivada es 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por 1 multiplicando a todo mi coseno. Entonces siempre los coeficientes pasan a la parte de adelante. Entonces me va a quedar 3 por 1, 3, adelante del coseno. Y me queda esto que está aquí. ¿Ok? Esa respuesta la voy a volver a colocar aquí, pero ahora voy a derivar por segunda vez. ¿Pero con respecto a quién? Con respecto a y. Entonces, el 3 permanece igual, no se toca, ¿ok? Siempre cuando voy a derivar esto que contiene y, lo que no es y permanece igual, que en este caso es el 3, por, y aplico la regla del coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno del argumento por el argumento derivado. Me va a quedar 3 por menos seno, me va a quedar menos 3 seno. Mi argumento no lo toco por, voy a derivar esto, como ese contiene y, la derivada de 3x va a ser 0 porque es una constante y la derivada de 4y va a ser 4 por la derivada de y que es 1, 4 por 1, 4. Ese 4 está multiplicando a todo, entonces me va a quedar 4 que multiplica ¿a quién? A menos 3 me va a dar menos 12 seno del argumento. ¿Ok? Y esa es la respuesta de mi segunda derivada. Van a comenzar, se va a cerrar la clase en cualquier momento. Derivamos el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno del argumento por el argumento derivado. Coseno del argumento permanece igual por, estoy derivando en función de y.
como 3x no contiene y, su derivada es 0, más como esta contiene y, su derivada es 4 por la derivada de y, que es 1. Me va a quedar 4 por 1, 4. Y ese 4 multiplica ¿quién? Al coseno y se coloca aquí adelante. 4 coseno de el argumento. Y después comienzo a derivar por segunda vez, pero ahora en función a x. El 4 permanece igual y aplicamos la regla del coseno, que es menos seno del argumento por el argumento derivado. Entonces, 4 por menos seno es menos 4. Voy a derivar esto. Como estoy derivando en función a x, la derivada de 3 por x es 3 por 1. Y la derivada de y, que es una constante, es 0. Y por último, este 3 que está aquí, es seno de 3x más 4y. Me queda exactamente la misma respuesta. ¿Ok? Y lo